Bien, estimados alumnos, a continuación les dejo un video mucho más breve que el anterior acerca de lo que es el mediastino. Para entender bien el mediastino debemos entender bien cómo se conforma, ¿cierto?, esta pared torácica ósea. Dijimos en el video de pared de tórax que para hablar de tórax tenemos que hablar de límites, hasta dónde llega el tórax, dónde empieza el cuello, ¿cierto? Y hasta dónde llega el tórax inferiormente y cuándo se convierte ya en abdomen. Para eso hablamos de las famosas aperturas torácicas superior, bien, que está acá ahora pintado en color naranjo, rojo, ¿cierto? Que involucra por posterior al cuerpo de la primera vértebra torácica, a ambos lados de la primera costilla con su respectivo cartílago costal y finalmente al manubrio del esternón. Todo esto forma finalmente lo que es la apertura torácica superior. Desde esta línea hacia superior hablamos de cuello, desde esta línea hacia abajo hablamos de tórax. Si tenemos una apertura torácica superior, también tendremos una apertura torácica inferior, que ahora está marcada acá abajo, ¿cierto? Y desde posterior tenemos el borde inferior del cuerpo de T12, la costilla flotante número 12, el reborde o margen costal y finalmente anteriormente acá el proceso chifoides. Anteriormente, ¿hasta dónde llega el tórax? Está compuesto principalmente anteriormente por el esternón, ya sea manubrio, cuerpo y proceso cifoides, y a ambos lados del cuerpo del esternón sus respectivos cartílagos costales de las costillas verdaderas y falsas. Finalmente, por posterior, tenemos todo este eje óseo que se llama columna vertebral, específicamente su segmento torácico, que se compone desde las vértebras T1 a T12 con sus respectivas costillas que se están articulando a ambos lados. Esto es lo que encontramos en su interior. Esto es el contenido. Y el contenido, si se fijan, tenemos el mediastino, ¿cierto? Acá se está reflejando por el corazón, ¿cierto? Con sus principales vasos sanguíneos que se desprenden o emergen de él. Y a ambos lados, ¿cierto? Ambas cavidades pleurales con el pulmón derecho e izquierdo. Si nos fijamos acá, ¿qué es mediastino? El mediastino es simplemente un espacio virtual, ¿bien? Que va a estar lleno de algún contenido, ¿bien? Este espacio virtual, dijimos en la diapositiva anterior, que va desde el esternón, por anterior, ¿cierto? Y hacia posterior va hasta la doceava vértebra torácica. Todo esto corresponde a esta cavidad torácica que está en color verde. Por superior tenemos, ¿cierto?, la apertura torácica superior y por abajo esta apertura torácica inferior que va a estar cerrada por este músculo con forma de cúpula denominado diafragma. Bien, el diafragma está acá. Bien, ahora si nos fijamos específicamente, ya si se acuerdan del video anterior, la unión entre el manubrio del esternón, que está acá, y el cuerpo de este mismo se llama articulación, ya manubrio esternal o simplemente ángulo esternal. ¿Ya? Este ángulo external, si yo hago una línea imaginaria, que no existe, ¿cierto? En sentido horizontal va a coincidir específicamente con T4, T5, en específico este disco intervertebral que está entre T4 y T5. Esta línea imaginaria, que nace desde la altura del ángulo external y llega al disco intervertebral T4, T5, me va a dividir imaginariamente a esta cavidad torácica en dos partes, una que está por sobre esta línea imaginaria y una que está por debajo. Bien, esto me divide finalmente ya en mediastino superior, lo que está por sobre este plano imaginario, ¿ya? Y un mediastino inferior que está por debajo de este plano imaginario. Bien, a su vez, ¿cuál de los dos es más grande? Por supuesto, el mediastino inferior. Fíjense acá las medidas versus este pequeño mediastino superior. Y es por eso que a su vez el mediastino inferior se va a subdividir en tres grandes partes. ¿De acuerdo a qué? A, esta, a este saco pericárdico que aloja en su interior al corazón. Por lo tanto, ya el saco pericárdico y el corazón son parte del mediastino inferior, pero específicamente mediastino medio. Bien. Y adelante del mediastino medio vamos a tener el mediastino anterior
y por detrás del mediastino medio vamos a tener el mediastino posterior. Por lo tanto, en resumen, tenemos un mediastino superior, un gran mediastino inferior que se subdivide en mediastino anterior, medio en color celeste y un mediastino posterior. Bien, mediastino medio, nuevamente el saco pericárdico o el pericardio con el corazón. Bien, y el inicio, ¿cierto?, de sus principales vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si miramos, bien, en un plano o en un corte transversal, bien, esta misma cavidad torácica? No todo es mediastino, sino que los pulmones que están acá a ambos lados en color morado o lila no forman parte de este color verde, por lo tanto no es mediastino. Bien, ellos están dentro de su propia cavidad pleural derecha e izquierda, el lado izquierdo y el lado derecho. Bien, y el espacio que está entre ambos pulmones, ¿cierto? Entre ambas pleuras parietales es el mediastino. Bien, que como dijimos va desde la línea mediana anterior, que es el esternón, hasta la línea mediana posterior, que vendría siendo el cuerpo de las vértebras torácicas. Fíjense a continuación, el mediastino, un espacio virtual, ¿ya?, que puede crecer o puede disminuir de tamaño de acuerdo a los que son los pulmones. Y acá están los pulmones. Ya tenemos la tráquea con sus bronquios, ¿cierto?, llegando a este pulmón. Bien, en color azul tengo una pleura que está envolviendo, esta bolsa que está envolviendo, ¿cierto?, el pulmón, pero por fuera está pegándose a la pared costal, ¿cierto?, a la pared external, a la pared mediastínica y a la pared, ¿cierto?, posterior. Esto que está en color azul se llama pleura parietal y lo vimos dentro de los principios de estratimería. Pero fíjense que cuando esta pleura empieza a rodear al bronquio y finalmente al pulmón, va a cambiar de nombre, formando lo que es la pleura visceral. Entre la pleura visceral y la pleura parietal se forma este espacio, ¿ya?, que permite la expansión de los pulmones, denominado cavidad pleural. En color verde tenemos nuevamente el mediastino. Bien, el mediastino es básicamente entonces la zona central que separa las dos cavidades pleurales situadas lateralmente, ya lo dijimos, ambos pulmones a los lados, se extiende desde el esternón hasta los cuerpos vertebrales por posterior y va desde arriba, desde la apertura torácica superior, hasta abajo, hasta la apertura torácica inferior, que va a estar cerrada por el músculo diafragma. Bien, todo lo que está ahí más oscurecido entonces es mediastino. Y finalmente las divisiones del mediastino ya las vimos, ¿cierto? Es un plano imaginario que va desde el ángulo del esternón, que es básicamente la articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Tiramos una horizontal que va a llegar al disco intervertebral T4-T5 y me va a separar al mediastino superior e inferior. A su vez el mediastino inferior es de mayor tamaño y tenemos el pericardio que envuelve al corazón, ya que está acá en color celeste, que pertenece al mediastino medio. Adelante de él está el mediastino anterior y por posterior a él está el mediastino posterior. Bien, ahí está la línea imaginaria, los dos mediastinos y sus separaciones. El mediastino contiene glándulas del timo, bien, que finalmente es tejido adiposo, ¿cierto? Que lo vamos a encontrar básicamente en el mediastino anterior, ya el saco pericárdico y corazón, ¿cierto?, que van a estar en el mediastino medio. La tráquea, bien, la tráquea se bifurca justamente a la altura de este plano imaginario, por lo tanto ya se bifurcó y formó los dos bronquios. Bien, arterias y venas principales del corazón, ya que nacen desde el mediastino medio, pero emergen hacia arriba, ¿cierto?, las principales, y ya forman parte del mediastino superior. Y también son vías de paso para el esófago, bien, que va a pasar por detrás del saco pericárdico, pasando por el mediastino posterior, bien, al igual, ¿cierto?, que el conducto torácico, el sistema de ácidos y hemiácidos, bien, y también esta gran estructura que nace del corazón, que es la arteria aorta, específicamente la aorta descendente. Entonces tenemos la aorta ascendente que nace en el mediastino medio, asciende, forma el arco o el callado aórtico que ya se mete en el mediastino superior y da la vuelta para formar la aorta descendente y llevar toda aquella sangre oxigenada hacia todo lo que es el hemicuerpo inferior. Bien, corazón, ahí está más en detalle, ustedes lo van a ver en clase, lo vamos a estudiar más en pabellón,
Vale recordar que es un órgano hueco que tiene 4 cavidades, ¿cierto? Y que se encuentra específicamente en el mediastino inferior y si queremos ser más específico, mediastino medio.